sufrimiento. Vamos a estar en Filipenses, capítulo 1, para que vaya buscándolo, capítulo 1, versículos 19 al 21. Capítulo 1, versículos 19 al 21. Voy a orar. Damos gracias al Señor por este tiempo. Padre amado, glorioso sea tu nombre. Bendito tú eres, Señor. La tierra está llena de tu gloria. Nos acercamos a ti, Señor, con temor reverencial, Señor, hacia ti, Señor, sabiendo que en tus manos está la vida, en tus manos está la muerte. Tú gobiernas sobre todo, tú eres soberano. Tú sostienes la creación, Señor. Y a pesar del dolor que nos causa, Señor, ver estos desastres naturales ocurriendo, te reconocemos, Señor, tú estás en tu trono, Señor. De la misma manera que Isaías ve el desastre de sus días, que el rey había muerto, pero tuvo esta visión y te vio que estaba sentado en tu trono, Señor, reinando. Asimismo hoy, Señor, en medio de esta catástrofe que ante nuestros ojos muy doloroso, Señor, sabemos que tú estás sentado en tu trono, Señor, reinando, Padre, y tienes control de todas las cosas, Padre. Te pedimos que, Señor, en medio de toda esta situación, Padre, sabemos que con propósito y para tu gloria lo has permitido, Señor. Te rogamos que en medio del dolor, en medio de las lágrimas de muchos que están en ese momento, Señor, tengas misericordia, Padre. Esa no es la catástrofe más grande, Señor. La catástrofe más grande es morir sin ti. Señor, te ruego por ellos, Padre, en medio de este dolor, aquellos que han quedado vivos y han visto, Señor, esta catástrofe, Señor, que puedan poner los ojos en ti, Señor, puedan pedir por tu misericordia. Ten misericordia de ellos, Señor. Te rogamos por nuestros hermanos, la iglesia que está en medio de estas naciones, Señor. Señor, permite que sean luz nuestros hermanos en medio del dolor, en medio de las pérdidas materiales, a lo mejor las pérdidas de seres queridos, Señor. Sé tú con ellos, Padre, ten misericordia, Padre, fortalécelos. Permite a las naciones que estamos a su alrededor, Padre, que podamos orar y ayudar, Señor, en medio de toda esta tragedia, Señor. Confiamos en ti y sabemos que al final tu nombre será glorificado y exaltado. Y sabemos que tu iglesia se mantendrá firme, ese remanente fiel, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos acercamos a tus escrituras, que podemos tener la bendición de ser edificados a través de tu palabra. Señor, yo te ruego por mis hermanos. Líbranos de distracciones. Padre, podamos estar concentrados en tu palabra, lo que tienes para nosotros hoy como iglesia. Ayúdame, Señor, a no ser obstáculo para mis hermanos, que aún en medio de las debilidades pueda haber entendimiento, Señor, y alabanza a ti a través del conocimiento de tu palabra. Yo te ruego todas estas cosas, Señor, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre que un día toda rodilla se doblará, en el nombre de Cristo. Amén. En Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 21, dice de la siguiente manera: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amado, mientras oraba a través de esta petición, esta súplica del terremoto que ocurrió en Turquía y Siria, a pesar de que nos da mucho dolor, ¿verdad? Meditaba en todo esto y era confrontado en cuanto a este tema de la muerte, y precisamente tenía estos versículos de frente a mí para estudiarlos y poder presentarme aquí el día de hoy.
Y la muerte es un tema que nos afecta a todos. O sea, hay algo que tenemos en común todos en este salón, es que lo que nos espera es la muerte. Y cada día en este mundo mueren alrededor de 150,000 personas, cada día. En este preciso momento hay miles muriendo en este mismo momento. La muerte es algo con lo que tenemos que lidiar cada día de nuestras vidas. La muerte, lamentablemente, el mundo la ha tratado de suavizar. Ha tratado humanamente de poder lidiar con esto de manera sencilla cuando no es algo sencillo, o de manera liviana cuando no es algo liviano. La muerte es muy pesada. Y aquellos que han perdido seres queridos a su alrededor pueden dar testimonio de cuán pesado es ver a alguien morir. La muerte física es algo que todos vamos a tener que encarar. Solo serán librados de la muerte física aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese. La muerte física es la evidencia diaria del pecado de la humanidad. La muerte física es la evidencia de las tinieblas en el corazón del hombre. La muerte física nos debe llevar a recordar la caída del hombre cuando Dios le dijo al hombre: si comes de este árbol, ciertamente morirás. La muerte nos debe acordar la desobediencia del hombre. La muerte nos debe acordar que la deshonra al Señor es algo serio. La muerte es una señal de la santidad de Dios. La muerte es una señal de la justicia de Dios. La muerte es una señal de que necesitamos un Salvador. Pero el mundo se ha encargado de suavizar este tema de la muerte. Pero la muerte, como he dicho, no es nada suave, nada agradable. Es la sentencia del pecado. Cuando usted va a un funeral, usted se da cuenta que a veces en medio del dolor como que se trata de esconder el dolor de la muerte. Ahora ya no llaman funeral, sino la celebración de la vida de una persona. Ahora ya no dicen se murió, dicen partió, se fue, ¿verdad? Y no es que está mal decir algo como eso, pero tenemos que ver el por qué. En inglés te dicen, nadie utiliza la palabra death, sino te dicen pass away. Los humanos no queremos encarar la muerte. Y nos hemos hipnotizado en lo que significa la muerte, en lo que es esa señal diaria en nuestro alrededor de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. La muerte es la señal más dolorosa que tenemos del efecto del pecado. Y nosotros como cristianos no podemos caer en este juego de querer suavizar un tema que no es nada suave. Es algo muy doloroso y debe ser una señal clara y contundente del efecto del pecado. La muerte física afecta tanto a creyentes como a no creyentes. Todos moriremos, físicamente hablando. Si analizamos el versículo más corto que contiene la Escritura, en las traducciones, nos damos cuenta que ese versículo más corto se encuentra en el capítulo 11 de Juan y precisamente dice Jesús lloró. ¿Dónde Jesús lloró? En el funeral de su amigo Lázaro. Aquí nos narra esa muerte de Lázaro, nos narra esta conversación con las hermanas de Lázaro, nos narra el dolor alrededor de la muerte. Decimos, ¿por qué Jesús lloró?
Es una pregunta que tienen los teólogos y ciertamente ninguno de nosotros tiene la respuesta 100% definitiva, pero sí podemos interpretar basado en el contexto de la Escritura y de lo que tenemos. Y una de las razones más fuertes que los teólogos dicen en lo que dice que Jesús lloró es porque Jesús en un cuerpo encarnado encaró el sufrimiento del pecado. Encaró lo que vivimos los hombres ante la muerte, lo que fue el resultado del pecado, que fue la caída del hombre, porque Dios nos hizo para ser eternos y no morir, pero el pecado del hombre nos trajo la muerte. Pablo se encuentra en fila en este contexto en Filipenses para encarar al César, lo cual podemos llegar a la conclusión literalmente de que Pablo estaría encarando la muerte. Usted se acuerda de este gesto. Básicamente el César solo tenía que bajar el dedo y era automáticamente muerte. Era temible lo que iba a encarar Pablo al César. Pablo estaba de cara a la muerte. Pero a Pablo en realidad no le importaba, no le daba gran peso. Así estaba encarcelado, así encararía al César. Si fuera calumniado, como predicamos la semana pasada, por aquellos que predicaban por envidia y rivalidad, no era eso lo que le importaba en realidad, no era enfrentar la ejecución. Lo más importante para el apóstol Pablo era que el evangelio del Señor Jesucristo continuara avanzando. Él tenía plena confianza que a pesar de sus consecuencias negativas aparentes ante nuestros ojos, la causa de Cristo continuaría. Por este motivo podía enfrentar la muerte sin temor. Vemos en ese versículo 21 que Pablo utiliza la frase, pues para mí. Para mí, dice Pablo. No sé para los demás, no sé para los que están en otras iglesias, no sé para los que están a mi alrededor. Yo no sé por ellos, pero para mí el vivir es Cristo. Amado hermano, te vas a encontrar que para muchos el vivir es otra cosa. Pero Pablo nos invita a que reflexionemos para qué o para quién vives. Intelectualmente es muy fácil decir que vivimos para Cristo. Es lo que sabemos que es correcto decir. Yo sé que nadie diría algo diferente, no diría yo vivo para Cristo. Claro que intelectualmente lo sabemos, pero nuestra vida muestra que vivimos para Cristo. De hecho, en las palabras originales, nosotros vemos que en la traducción de manera suave incluyen vivir es Cristo, el vivir es Cristo. Pero en las palabras originales ese es no está ahí. En la traducción para el lenguaje sea más fácil poder leerlo con entendimiento, se ubica ese es y no es una alteración que cambie el significado. Pero sí de cierta manera alivia un poco el énfasis. Pablo está diciendo vivir Cristo, morir ganancia, vivir Cristo, morir ganancia. En este mundo vas a recibir la oferta de muchas razones por las cuales vivir. Para algunas personas el vivir es la familia. Para algunas personas vivir es su carrera profesional. Para otros el vivir es poseer cosas. Para algunos el vivir es viajar por el mundo. Para algunos el vivir es el ministerio en la iglesia. Para algunos el vivir es tener paz.
Para algunos el vivir es comer. Para algunos el vivir es el sexo. Para algunos el vivir es el dinero. Para algunos el vivir es una mezcla de muchas de estas cosas que he mencionado. Pero te pregunto a ti, amado hermano, ¿qué es para ti el vivir? ¿Qué es para ti el vivir? Hoy, en estos versículos, veremos cómo vivimos con gozo delante de la muerte. Hoy conoceremos el secreto que no es secreto. Hoy conoceremos el secreto del apóstol Pablo de vivir en gozo en las circunstancias más difíciles, pero aún delante de la muerte, que es la circunstancia más grave en la que nos podemos encontrar. Cuando enfrentamos la muerte, tendremos gozo solo si el gozo está fundamentado en nuestra confianza en el Señor y no en las circunstancias que nos rodean. Hoy el apóstol Pablo nos da las razones por las cuales tiene gozo aún delante de la muerte. Vemos que ahí el versículo 18, del cual prediqué la semana pasada, si usted se fija en el versículo 18, termina de la siguiente manera: me regocijo, sí, y me regocijaré. Y vemos más adelante que el próximo versículo comienza ¿por qué? ¿Por qué? Qué interesante, ¿no? Ahora vamos a ver el por qué el apóstol Pablo puede decir: me regocijaré, sí, me regocijaré. Y nos va a dar las razones, nos va a dar el por qué se puede regocijar aún en medio de las pruebas más grandes de nuestra vida y aún delante de la muerte. El secreto que el apóstol Pablo nos comparte en estos versículos se fundamenta en la confianza. Asimismo, nuestro gozo se ancla en nuestra relación con Dios, y esta relación con el Señor debe ser una de confianza, como veremos hoy. Esta confianza que nos permite tener gozo aún en medio de las aflicciones de nuestra vida. Veremos estas razones que Pablo comparte con nosotros, con las cuales puede decir: me regocijaré, sí, me regocijaré. Que podamos hoy nosotros tener las razones claras de cómo podemos llegar a una vida llena, plena del gozo del Señor. Estas 5 razones las vamos a ver develándose a través del texto. Vamos a ver la confianza en la salvación. Vamos a ver también la confianza en la oración. Vamos a ver la confianza en la provisión abundante del Espíritu Santo. La confianza en la esperanza que no avergüenza. Y finalmente veremos la confianza en los propósitos de Dios para tu vida. Vamos a nuestro primer punto en el día de hoy y podemos ver que el apóstol Pablo comienza este versículo 19: porque sé que esto resultará en mi liberación. Esto resultará en mi liberación. Todos hablamos de la muerte con facilidad hasta que nos toque enfrentarla. Yo he estado de cerca con gente en sus días finales y aún en su día final. Y todos hablamos con mucha facilidad de la muerte. Hasta que el médico nos dice: te quedan unos meses de vida. En ese momento se sabrá si tu vida es Cristo. Pero qué triste sería llegar ahí para descubrir que nuestra vida no es Cristo. Por eso debemos prestar atención a lo que debemos aprender el día de hoy, porque queremos que nuestra vida sea Cristo. Queremos ver qué era eso que permitía al apóstol Pablo vivir con esta confianza que no afectaba su gozo. En ese momento que encaramos la muerte de frente, de cara a cara, aún los más fuertes en la fe
tienen dudas. Algunos han interpretado con esta frase, de la cual Pablo dice que esto resultará en mi liberación, que algunos dicen que Pablo pensaba que a lo mejor sería liberado de la cárcel. Pero esto es muy difícil cuando estudiamos el texto, porque Pablo en su mente y en su corazón nunca estuvo preso. Pablo estaba gozoso de que el evangelio continuara progresando aunque él estuviera preso, por lo que su confianza no podía ser de que él saliera de la cárcel, porque ya en los versículos anteriores nos ha dicho cómo el estar preso ha redundado en el progreso del evangelio. O sea que la esperanza, esa liberación de la que Pablo está hablando, no puede ser que su esperanza es que saliera de la cárcel. Aunque reconocemos que Pablo podía referirse también a la liberación de la ejecución, a la sentencia o a la salida de la prisión, pero según el contexto sería muy difícil poder interpretar eso, porque Pablo aún nos está hablando de que exaltaría a Dios aún a través de la muerte. A través de la muerte Cristo sería exaltado. O sea que no podía ser que su esperanza fuera en que no fuera sentenciado a muerte. Pablo aquí se refiere a la angustia temporal de esta vida, ya que tenía confianza suprema en el Espíritu Santo, que guardaría su depósito hasta el día final. Esta cita que he dicho, esto resultará en mi liberación, es precisamente una cita directa del libro de Job, es una cita directa de Job. De hecho, es una cita directa de la Septuaginta, que es una traducción al Antiguo Testamento en griego. Es la respuesta de Job a uno de sus amigos, a Zofar. Dice Job, y él mismo será mi salvación, en Job 13:16. Job entendía sin equivocación que su sufrimiento no era un castigo de Dios por el pecado. Por eso debemos ver el contexto que Pablo trae en esta frase. ¿Se acuerdan que predicábamos la semana pasada que Pablo hablaba de aquellos que predicaban por envidia y rivalidad, que probablemente lo acusaban de que estaba preso como castigo de parte de Dios? Pero al igual que Job, Pablo creía que Dios lo libraría un día de sus aflicciones físicas como de las falsas acusaciones. La palabra liberación precisamente es la palabra que se utiliza, soter, de la palabra que viene soter, viene también la palabra soteriología, sotería, que es la palabra que se utiliza para salvación. Y aquí estamos hablando de salvación, cuando hablamos de la salvación eterna, la salvífica, que traduce, ¿verdad?, como salvación. Algunos comentaristas creen que Pablo se refería a su liberación del pecado y la muerte por medio de su fe en Jesucristo. Y esto es precisamente lo que podemos ver aquí, la salvación. Por lo tanto, Pablo nos muestra que estaba confiando en la seguridad de su salvación. Vemos que no necesariamente se refiere a la defensa ante el César, la liberación de la prisión o la liberación a ser ejecutado. Es imposible, porque Pablo deja claro que glorificaría al Señor tanto por la vida como por la muerte. Su confianza no estaba en la liberación de su sentencia. Lo que sí vemos es que Pablo estaba enseñando cómo aún en sus circunstancias presentes eran pasajeras y no serían eternas. Fuera o por vida o por muerte, sería librado de esas circunstancias pasajeras. Pablo podía decir como Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, como dice en Job 19. Hermanos amados, si confiamos como el apóstol Pablo en la salvación del Señor, no tendremos temor a la muerte. Aquellos que han pasado de muerte a vida, espiritualmente hablando,
sabemos que pase lo que pase en este lado de la eternidad, luego de la muerte estaremos en la presencia de nuestro Señor para siempre. Tenemos confianza en la salvación porque nuestro Señor Jesús ha triunfado sobre la muerte. Pablo era un hombre que estaba listo para morir, no en sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo, porque él estaba confiando en la salvación de su alma. Él estaba confiando en que Cristo había vencido la muerte. Fíjense en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 58, Pablo abunda sobre esto y dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No había tiempo para perder en la mente del apóstol Pablo. Pablo entendía claramente que su salvación estaba segura y que un día partiría con el Señor. Hermano, y esto se ve en la manera en cómo vivimos. Por eso ese versículo final que he leído en 1 Corintios 15, 58, Pablo termina con un por tanto. Si estamos claros que Cristo ha vencido la muerte y que un día resucitaremos juntamente con Él, si estamos seguros en Él, dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, haciendo que abundando siempre en la obra del Señor. No hay tiempo para perder. Por eso, amado hermano, cuando alguien me dice: bueno, tenemos un hermano cristiano y el tema con él es que él piensa que la salvación se pierde. Hermano, si usted tiene su confianza en Cristo, yo lo amo. Y yo no más nunca me atrevería a desecharlo y decir que usted no está en Cristo, pero tiene un problema grave que tiene que atender. Usted no puede estar tratando de guardar algo que no ha ganado. Usted no puede tratar de guardar algo que solo en Cristo, solo por sus méritos, solo por su obra somos sostenidos por Él. Si hermanos, si la salvación dependiera de mí, hubiese durado lo menos que un segundo, no sé cómo se comenta, ya la hubiese perdido ya. No hay manera de sostenernos. Es el Señor quien nos sostiene. No hay manera de sostenernos en nuestra fuerza, hay manera de sostenernos, y eso es solo en Cristo. Y cuando usted está seguro en el Señor, usted está seguro en que Dios lo ha salvado, usted puede ahora cumplir lo que dice: y por tanto estén constantes y firmes. ¿Preocupándome por mi salvación? No, amado hermano, preocupándome por la obra del Señor, porque el Evangelio tiene que progresar. Confiemos en el Señor. Nuestra confianza debe estar completa en el Señor, porque Él no es hombre para mentir. Cristo ciertamente vendrá a buscar su iglesia, vendrá a buscar a aquellos que han puesto su fe en Él, que han recibido ese sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo de cierto nos vendrá a buscar. No permitamos que las circunstancias a nuestro alrededor nos hagan dudar de la obra que ya Dios ha hecho. Digamos como Job: yo sé que mi Redentor vive.
Eso nos lleva a nuestro segundo punto: confianza en la oración de tus hermanos. Y esto es importante porque el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses y les está diciendo: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes. Mediante las oraciones de ustedes. Vemos aquí cómo Pablo confiaba absolutamente en el plan soberano de Dios, y esto incluye la oración de su pueblo. Vemos aquí cómo exaltaba las oraciones de sus hermanos, los filipenses. Por eso podemos entender cuando tenemos hermanos en dolor, pasando pruebas difíciles, que no pueden ni orar de tanto sufrimiento que están pasando, y piden: oren por mí. Porque el que confía en el Señor sabe que Dios escucha las oraciones de su pueblo. Pablo el apóstol sabía que la oración eficaz del justo puede mucho. Como nos dice en Santiago: vayan aquellos que están enfermos, y ahí vemos enfermedad espiritual crónica que se puede hasta ver de manera física, mandando a que vayan los ancianos para que oren por él. Vemos la oración, el rol tan importante que cumple la oración en nuestras vidas. Antes, de hecho, de visitar la iglesia en Roma, Pablo les dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Durante su encarcelamiento escribió a los filipenses, donde escribió Filipenses, le escribe a los efesios diciendo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Vemos a Pablo pidiendo oración a sus hermanos en Éfeso. Vemos también a los tesalonicenses diciéndole: hermanos, orad por nosotros. Más adelante vemos que dice: por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esto es muy alentador para cualquier cristiano, pero especialmente para un ministro. Saber que el pueblo de Dios está orando por su ministerio. Hermano, no tomo liviano cuando un hermano me dice: hermano, he estado orando por ti. Doy gracias al Señor. Es como recibir un bálsamo de parte del Señor. Saber que hay un pueblo orando por los líderes de su iglesia. Saber que hay un pueblo orando por aquellos hermanos que están abatidos en el dolor. Es como un bálsamo. La oración llena de confianza y gozo el corazón del creyente. Como Pablo con los filipenses sabía que estos hermanos estaban orando por él. Y sabía él que Dios contestaría las peticiones de estos hermanos, porque habían pedido según su voluntad. Saber que hay hermanos que van delante del trono de la gracia para pedir a tu favor. Cuán grande, hermano. Cuán grande privilegio que no merecemos. Saber que cuando estás debilitado, que no tienes fuerzas, como dije, ni para orar, tienes hermanos orando al Padre por ti. Nada resulta más alentador que esto, amado hermano. Saber que otros creyentes te presentan en oración ante el Señor Todopoderoso. Estas oraciones que incluyen fortaleza física, espiritual, que incluyen ayuda, sabiduría, salud, bienestar para la eficiencia en el ministerio. Tantas peticiones que podemos orar por nuestros hermanos. No tomemos esto liviano. Es triste cuando no deseas que las personas oren por ti. Muestras falta de confianza en el Señor. Muestras falta de gozo en tu relación con el Señor. Dios escucha las oraciones de su pueblo. No dejemos de orar los unos por los otros. Esto nos trae gozo
aún delante de la muerte. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o ha tenido la experiencia de ir a un hospital cuando hay hermanos en la fe. Cuando usted va y ya han ido 3 o 4 hermanos a orar por ese hermano. Cuando usted se va y ahí llega otro a estar con ese hermano. No tome eso liviano, amado hermano. Yo he visto gente en el hospital que no tienen quien ore por ellos. Que están ahí solos, sufriendo delante de la muerte sin ningún gozo. Por eso, hermanos, debemos vivir en comunidad, como una familia de la fe, porque eso es lo que somos. Estar pendientes los unos a los otros. En las aflicciones más grandes debemos hablar con hermanos que se acerquen al trono celestial y pedirle que nos ayuden a orar. Lo más doloroso que yo puedo ver como ministro del Señor es ver hermanos que en sus aflicciones más grandes se alejan de la iglesia, se alejan de la familia de la fe y no desean las oraciones de sus hermanos. A veces lo hacen por una aparente vergüenza. A veces es porque no quieren ocupar a las personas con sus problemas. Amado hermano, mira tu corazón. Probablemente es orgullo. Aquí está tu familia de la fe. Comparte tus dolores con tus hermanos. Ellos van delante del trono de la gracia y Dios los escucha. Es como cuando vemos este versículo que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es como a veces hay momentos que usted no puede ni pararse delante del trono y viene un hermano cuando está orando por ti. Es como visiblemente mirar a un hermano levantándote del piso y decir: Señor, aquí está mi hermano, vengo con él delante de tu trono, pidiéndote que lo ayudes, Señor. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es que nuestro Rey, nuestro Señor, pueda haber ese amor de parte de los hermanos. Qué gozo tan grande. No permitamos que el orgullo nos venza y que así se debilite el gozo de nuestras almas. El plan de Dios fue injertarnos en su iglesia para que fuéramos parte de su familia. ¿Por qué no vivir como una familia? Dígame usted si no se entristecería que uno de sus hijos esté pasando por el más grande dolor y usted se entere después que todo haya pasado. Lo menos que usted le dirá a ese hijo es: ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no pude estar ahí contigo? Así somos la familia de la fe. Queremos estar contigo, amado hermano. Queremos estar juntos en medio de la aflicción. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Debemos tener confianza en la provisión abundante del Espíritu Santo. Esto era algo que caracterizaba al apóstol Pablo, y vemos aquí en este versículo que dice: mediante las oraciones de ustedes, y antes del 20 dice: y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Y no necesariamente está hablando de que el Espíritu Santo está morando en su vida, porque sabemos que el todo creyente, el Espíritu Santo está morando en su vida. Sino que aquí, como dice Jesús en Juan, que nos prometió, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa de que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero aquí Pablo se refiere más allá de que mora en nosotros, sino es ese suministro, esa administración que nos da el Espíritu Santo constante a los creyentes. Pablo aquí se refiere al don del Espíritu Santo que concede a los creyentes en el momento no se refiere a este momento de la conversión, sino a la suministración del poder divino y la protección del Espíritu Santo después de recibir la salvación. Aquí la palabra suministración describe una provisión plena, abundante y suficiente de lo que se necesita. Esa palabra suministración implica todo eso: abundancia, suficiencia,
de lo que usted necesita. Amado hermano, el Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo, ofrece todo lo que necesitamos. Jesús le dijo a sus discípulos cuando enfrentaran el sufrimiento, le dijo: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Usted se cree que Pablo estaba preocupado por qué le diría al César? No, amado hermano. Pablo estaba claro de esta promesa de parte del Señor. Dice: porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aún el Espíritu Santo del Señor nos ayuda en nuestra oración, nos ayuda a pedir como conviene. Dice la palabra que nos intercede por nosotros en medio de la oración. El Espíritu Santo es la fuente de poder en nuestra vida, dice el Señor antes de ascender al cielo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y ese poder es ese poder que describe en Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Ese Espíritu Santo que resucitó a Jesús de la muerte, ese mismo Espíritu es el que nos ha sido dado, es el que nos suple abundantemente todo lo que necesitamos. Hermano, usted no tiene necesidad en el Señor. No hay necesidad en el Señor. Si usted tiene al Espíritu, tiene todo lo que necesita para vivir para Cristo. Pablo confiaba en este fruto constante del Espíritu Santo que nos hablaba en Gálatas 5:22, donde nos habla de este fruto que está en la vida del creyente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es algo que no es como que vamos a ver si desarrolla esto. No, eso está en usted. Si usted está en el Espíritu, usted está en el Señor, usted tiene el fruto del Espíritu Santo. Y debemos anhelar vivir cada día creciendo más espiritualmente, que es aún un deseo que nos da el Espíritu del Señor para crecer y confiar en la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida y poder así ejercer este fruto del Espíritu. Pablo confiaba en la suministración abundante del Espíritu Santo en su vida para vivir una vida para Cristo. Hermano, ¿cómo vivimos con gozo en medio de las pruebas? Confiando en el poder del Espíritu Santo en nosotros. De la misma manera que nuestro hermano Pablo confiaba, Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos. Dios nos va a dar todas las capacidades que necesitamos. Dios nos va a dar todo el consuelo que necesitamos. A veces nos enfrentamos a pruebas muy grandes que decimos en nuestra mente: ¿cómo enfrentaré esto? Probablemente hoy hay alguien aquí diciendo eso: ¿cómo voy a enfrentar esta situación tan difícil? Te acabo de contestar, y no yo, la palabra del Señor. El Señor, a través de su Espíritu, te suministrará consuelo, amor, el gozo, la paz. Todo, hermano, lo que necesitas. Eso nos lleva al cuarto punto: confianza en la esperanza que no avergüenza. Confianza en la esperanza que no avergüenza. Si hay algo que Pablo es un ejemplo para todos nosotros, es en su esperanza. Fíjense qué bonito como dice en ese versículo 20: conforme a mi anhelo y esperanza. Fíjense que esa palabra anhelo era como alguien trata para alcanzar ver algo y se esfuerza para verlo. Pero fíjense lo que dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Era un anhelo ardiente, era un deseo, una esperanza
en ver a Cristo glorificándose en su vida. La esperanza del apóstol Pablo está en el tiempo en el que el Señor vendrá con toda gloria y será manifestado a los hombres. Cuando toda rodilla se doble ante el Señor, porque ahí será manifestada la gloria del Señor. Y será claro que aunque en este mundo pasemos con una aparente vergüenza, en el día de Cristo este mundo verá que hemos triunfado con Cristo. Hermanos, si tu esperanza está en este tiempo, en este lado de la eternidad, estás perdido. Si tu esperanza está en lo que piensan los hombres, estás perdido. Nuestra esperanza está en Cristo y Cristo vendrá y el mundo, las naciones, todos verán su gloria. Y nosotros junto con Él, como dice su palabra, que en ese día seremos manifestados con Él. El anhelo y la esperanza viva de Pablo se fundamentaban en la promesa del Señor, no en sus ideas, no en sus pensamientos, sino en las promesas del Señor. Aquí vemos ese anhelo intenso, esa expectativa, esa esperanza que es reforzada día a día. Hermanos, ¿confías en la esperanza del Señor? ¿Confías en que un día estaremos con Él para siempre? ¿Confías en que su gloria será manifestada y que Cristo será exaltado en nuestra vida y aún en nuestra muerte? Pablo estaba seguro que a los ojos de Dios nunca sería avergonzado, ni ante el César, ni ante el mundo, ni ante la iglesia, porque al final sería recompensado por su Señor. Pablo le dice a los corintios, atendiendo la situación y los ataques contra él, pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré. El apóstol Pablo no estaba preocupado necesariamente por lo que pensaran los opositores de él en Corintios. A veces estamos demasiado preocupados por qué piensan los hombres de nosotros. A veces estamos demasiado preocupados por no pasar vergüenzas delante de los hombres. Y con esto no te estoy invitando a que te avergüences delante de los hombres con cosas vanas. Te estoy invitando a que si lo que tenemos que hacer por Cristo nos trae vergüenza delante de los hombres, hagámoslo. Porque al final lo que piensen los hombres delante de la gloria del Señor y el día del Señor, ¿qué importa? Pablo expresó su gozo supremo cuando dice, Cristo será magnificado en mi cuerpo, con pleno conocimiento de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él había presentado su cuerpo, como dicen Romanos, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Él llevaba en su propio cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifestara en su cuerpo. Yo no sé si has pensado en eso, pero Pablo tenía un deseo ferviente de que Cristo fuera exaltado en su cuerpo. Usted sabe que para aquellos que utilizan su cuerpo para sí mismo, al final de su vida son avergonzados. El otro día miraba una noticia que hablaba de esta única modelo de hace muchos años atrás. Y si usted la ve como se ve ahora, de años atrás, usted dice, ella va a morir en vergüenza. Porque si su cuerpo era lo que era todo, y ahora su cuerpo está así, ella va a morir en vergüenza. Si su vida era su cuerpo, ella ciertamente va a morir en vergüenza. ¿Has pensado en aquellos que su cuerpo fue utilizado para vivir para ellos mismos? ¿Terminarán en vergüenza?
¿Seremos nosotros de esa manera? Pablo reconocía que su cuerpo, su vida, era un instrumento para glorificar a Dios. Y aún en su muerte, porque su cuerpo sería muerto a causa de Cristo. ¿Qué confianza tenía Pablo en que al final de su vida nada sería avergonzado? Hermanos, nosotros le tenemos mucho miedo a la vergüenza. Le tenemos mucho miedo a lo que los hombres piensen de nosotros. Porque constantemente miramos nuestra vida basada en el juicio de los hombres. Si viviéramos mirando a nuestra esperanza, el día en que se manifestará nuestro Salvador, diríamos como Pablo dijo a los colosenses: cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Pablo no miraba a la realidad y a los juicios de este mundo, sino al momento en que se encontraría con su Señor. Cuando nos enfrentamos a la muerte, deseamos dejar un legado a nuestra familia, pero a veces ese legado lo medimos en parámetros humanos. Debemos, como Pablo, mirar la esperanza que nos aguarda, nuestro encuentro con nuestro Señor. ¿De qué vale hacer cosas grandes entre los hombres, que nos gana favor con los hombres, pero que al final nos avergüencen delante de nuestro Señor? Confiemos en la esperanza que no avergüenza. Nos lleva a nuestro último punto: confianza en los propósitos de Dios para tu vida. Si hay algo de lo cual Pablo tenía certeza, es que todo en su vida era conforme al plan de Dios. Vemos ahí en ese último versículo: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no sabía con certeza cuál era el plan de Dios para su vida. De hecho, lo podemos ver en los versículos que predicaremos más adelante. Tenía dudas acerca de si vivo o si muero. Decía: si vivo, vivo para Él; si muero, es mejor. O sea que no es que Pablo estaba seguro de que el plan de Dios específico era que muriera o que viviera en ese momento de su vida, porque sabíamos que iba a morir en algún momento. Pero algo estaba claro Pablo: la voluntad del Señor sería hecha. Una de las razones por las cuales tememos a la muerte es porque estimamos nuestra vida de manera incorrecta. Dice Pablo en el versículo de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Si algo tenía Pablo es que no estimaba su vida valiosa para sí mismo, sino que estimaba su vida valiosa para dar testimonio de Cristo. Fíjese que ante la profecía de Agabo, en el libro de los Hechos, ellos empezaron a llorar porque acontecería sufrimiento para Pablo y probablemente la muerte. Y Pablo le dice: que hacen llorando y quebrantándome el corazón, porque estoy listo no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo nos recuerda que no debemos vivir para nosotros mismos, que debemos confiar en los propósitos del Señor para nuestra vida. En Romanos 14, 7 nos dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Estimamos nuestra vida para nosotros mismos y por eso tenemos falta de gozo. Si vives en Cristo, te vas a gozar en los planes de Dios para tu vida. Dice MacArthur al respecto de esto: Pablo sabía que vivir es Cristo, pues mientras viviera seguiría sirviéndole. También sabía que morir sería ganancia, porque así estaría en la presencia de Dios
donde podría adorarle y servirle en perfección santa. Pablo entendía muy bien que la riqueza, el poder, la influencia, las posesiones, el prestigio, la posición social, la salud, el éxito profesional o económico y todo lo demás eran cosas pasajeras. Muchos reconocían esa verdad, pero pocos vivían como si fuera cierta. Pocos pueden decir con la misma franqueza absoluta de Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fin de la cita. Hermanos, la vida entera de Pablo estaba rendida a su Señor y Salvador. Su única esperanza, su único propósito era vivir para Cristo. Aún en su muerte se trataría de Cristo, lo cual es definitivamente ganancia eterna. Si tu muerte se trata del fin, entonces has muerto. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo, que no está seguro si tiene una relación con Cristo, ¿cómo podrá tener confianza en una relación si no tiene relación con Cristo? No hay manera que tengas gozo en medio de la muerte sin Cristo. Lo más doloroso que le puede pasar a un ser humano es morir sin Cristo. No hay peor situación que alguien en agonía consciente a punto de morir. En un momento tuve la oportunidad de estar en una habitación de un hospital. Una hermana de la iglesia me pidió que fuera a orar por alguien que ella conocía que no era creyente. Y él estaba muriendo de cáncer. Y cuando me acerco ahí, la enfermera me dice: ¿usted es pastor? Y yo le digo: bueno, sí, soy pastor. Y me dice: él necesita un pastor. Y yo dije: bueno, pues qué bueno, estoy aquí. Pero la manera en que me lo dijo no era de la manera que yo lo había entendido. Cuando llego hasta ahí, el caballero está en un dolor agonizante, que te puedes dar cuenta que tiene mucho dolor. Y mientras yo le hablaba de la palabra del Señor, le hablaba del Evangelio, él me decía: no necesito a nadie que me hable de Dios, sino a alguien que me ayude a que me muera y se acabe este dolor para ya no sufrir más. Usted sabe algo, que mientras intentaba hablar, él continuaba rechazando el Evangelio. Mientras yo lo veía y él me decía que lo único que quería era dejar de tener dolor, yo decía en mi corazón: Señor, ten misericordia de él. Él no tiene idea que su dolor solo comienza. Que cuando cierre los ojos, el tormento solo ha comenzado. Si usted está aquí hoy y usted piensa que su vida es tormentosa, si rechaza a Cristo, esto solo es el comienzo del tormento. Hoy tiene una oportunidad. Hoy, si Dios te ha permitido escuchar mis palabras, las palabras del Evangelio, entrega tu vida a Cristo hoy. Es la única manera de estar listo para la muerte, es estar en Cristo. De cualquier otra manera, la muerte será destrucción para ti. No será nada de ganancia. La muerte será una gran pérdida. Hermanos que me escuchan, si usted pone un blanco ahí si usted va al versículo 21, y usted pone un blanco ahí, dice: pues para mí el vivir es, y el morir es. Y debemos mirar nuestro corazón en esto, porque decimos muy fácil: pues para mí el vivir es Cristo. Sé honesto, ¿qué es para ti el vivir? Porque cualquier cosa que esté ahí que no sea Cristo, el morir es gran pérdida. Algunos dicen: bueno, para mí el vivir es Cristo y algo más. Entonces el morir también será una pérdida. La vida del verdadero creyente solo es Cristo. Vivir Cristo. Morir ganancia. Vivir Cristo, morir ganancia. Si tu vida se trata de ti, hay tristeza, hay insatisfacción. Pero si se trata de Cristo, hay gozo.
Hermano, confía en la salvación del Señor. Confía en las oraciones de la familia de la fe. Confía en la esperanza que nos aguarda y que no avergüenza. Confía en los propósitos de Dios. Usted sabe que mientras yo interactuaba con esto termino. Usted sabe que yo trabajo en el campo de las finanzas y todo esto. Y para mí esta palabra ganancia es una palabra muy profunda, no es tan liviana. Y lo veo muy diferente porque realmente es un término económico lo que Pablo expresa ahí. Y cuando yo miro que el apóstol Pablo dice el morir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé aquellos que han tenido la experiencia de conocer un reporte que en contabilidad se llama estado de ingresos y gastos. Ese estado de ingresos y gastos es lo que revela si usted tiene ganancia o tiene pérdida. Usted tiene los ingresos, que son los depósitos que usted recibe, los ingresos, tiene los gastos, y al final, si le da un número negativo, usted ha tenido pérdida, y si le da un número positivo, usted ha tenido ganancias. Imagínese mi mente operando sobre todo esto, que veo tantos negocios, algunos con pérdidas, algunos con ganancias. Y yo reflexionaba y decía, Señor, cuán grande tú eres, Señor. El mejor negocio que puede hacer el hombre, si yo le ofreciera a usted un negocio que le diga que está garantizado que usted siempre va a tener ganancia, usted diría, ese sería el mejor negocio. Pero usted sabe por qué eso sucede, hermano. Porque la única manera que un negocio puede garantizar ganancia es que el depósito ha sido tan grande. Ha sido tan grande que usted puede gastar y gastar y gastar y nunca va a exceder el depósito. Ese depósito es Cristo. Cristo fue depositado en nuestra cuenta, amado hermano. Podemos hacer todo lo que queramos, hermano. Podemos aún ir a la cruz como Pedro, aún ser ejecutados como Pablo, y nunca tendremos pérdidas sino ganancia. Usted podrá gastarse la vida entera, podrá sufrir lo que sea, pero el depósito está guardado, está garantizado para los que estamos en Cristo. Y siempre podremos decir, el morir es ganancia. Amén. Gloria al Señor. Oramos. Señor amado, cuán grande tú eres, Señor. Cuán glorioso eres, Padre, que en medio de hombres imperfectos, en medio de pecadores, Señor, tú diste a tu Hijo amado Jesucristo como sacrificio por tus enemigos, Señor. Y hoy podemos estar confiados, podemos vivir una vida para ti, Señor. Podemos aún decir esta gran verdad que está fuera de nuestro entendimiento, Dios, que el morir es ganancia, Padre. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, lo mismo que los demás, Señor. Y lo que nos aguardaba era la vergüenza eterna, Señor, que aguarda a aquellos que rechazan a tu Hijo. Señor, hoy te doy gloria y honra, Padre, porque no hay manera que ninguno de nosotros te hubiésemos escogido a ti, Señor. Porque es tu plan, porque son tus propósitos para nuestra vida, Señor. Señor, nos enfrentaremos a sufrimiento y a dolor. Y yo te ruego por mí y por mis hermanos, Señor, sostenernos en el gozo de una relación contigo, confiando en tu salvación, confiando, Señor, en las oraciones de los hermanos, confiando, Padre eterno, en esa esperanza que nos aguarda, confiando, Señor, en ese Espíritu Santo, Señor, que nos suministra todo lo que necesitamos. Y confiando en tus propósitos, Padre. Y que podamos, como Pablo, Señor, con clara conciencia, podamos decir, vivir Cristo, morir ganancia, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor, que nos sostienes hasta el fin y podemos confiar en ti, Señor.
En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Tomemos un tiempo reflexionando en su palabra.